¿qué relación existe entre la Dana de Valencia y el actual contexto de cambio climático? Sí, ya no solo por la Dana de Valencia, venimos años registrando unas temperaturas, como sabemos, superiores a lo habitual en los últimos 100 años. Muy especialmente la zona mediterránea es sensible al proceso de calentamiento que se está viviendo en todo el mundo, porque aquí se calienta mucho el agua del mar, ¿no? Venimos de unos veranos anteriores con temperaturas que se han alcanzado en el mar Mediterráneo superiores a 27, 28, casi 29 grados, ¿no? Son temperaturas que podríamos decir de mar tropical, ¿no? Y eso hace que los fenómenos que antes conocíamos como gota fría, ahora se les denomina dana, adquieran mucha potencia, mucha energía, movilicen gran cantidad de agua, de vapor de agua que se transmite desde el mar Mediterráneo hacia la atmósfera, y eso hace que las lluvias sean cada vez más concentradas, ¿no? Caigan con mucha más intensidad. Eso es la relación más directa que hay con el proceso de calentamiento, ¿no? Ya han aparecido diferentes investigaciones internacionales y también aquí de nuestro litoral mediterráneo en España que están avalando esa condición, ¿no? Mar Mediterráneo más cálido en el contexto del proceso de calentamiento significa que los fenómenos inestables, como es una dana, adquieren mucha más energía. Mm. ¿Estamos viviendo fenómenos más extremos que hace unas décadas o es simplemente que ahora tienen más impacto? Bueno, sí, estamos viviéndolos con más frecuencia, ¿no? Mm. Este tipo de danas tan intensas, pues antes podían ocurrir cada 30 años, 25, 30 años. Ahora aproximadamente cada 5 años como mucho estamos teniendo un evento de gran impacto, ¿no? A eso se suman las olas de calor en verano, ¿no? Que cada vez son más intensas, de más duración. Y luego los temporales que afectan al mar Mediterráneo, al oleaje, y que inciden en la línea de costa y que provocan daños, ¿no? Todo este tipo de fenómenos cada vez están siendo más frecuentes y provocan, por tanto, más impacto territorial y lamentablemente siguen ocasionando víctimas humanas, ¿no? Pero lo más importante es que este tipo de fenómenos que llamamos extremos se desarrollan con mucha más frecuencia y ganan mucha más intensidad. Ese es el efecto directo del proceso global de calentamiento aquí en el Mediterráneo. Y como decías de ese calentamiento del Mediterráneo, ¿cómo influye directamente en estos episodios? Mira, de varias formas, ¿no? Por un lado, en los veranos provoca que las temperaturas nocturnas, sobre todo aquí en la franja costera del Mediterráneo, sean cada vez más altas. Las denominadas noches tropicales están siendo más numerosas en los últimos 15 años y esto tiene una relación directa con el agua del mar, ¿no? Aguas del mar Mediterráneo por encima de 24, 25 o como habíamos comentado antes que han llegado a 20, 28, casi 29 grados, eh, significa que la temperatura del aire por la noche no llega a bajar pues, de esos 24, 25, 23 grados, es decir, se mantiene en unos umbrales de lo que llamamos noches tropicales o incluso ecuatoriales, cuando supera los 25 grados, ¿no? Y eso cada vez es más habitual, ¿no? Es una relación directa con la temperatura del agua del mar. Y el segundo factor, como comentábamos, es que los fenómenos de inestabilidad tipo Dana, la evaporación del agua del mar es más intensa porque hace más calor y la energía que se moviliza en estos procesos también, ¿no? Por tanto, tendríamos ese doble efecto, ¿no? Pérdida de confort térmico en los veranos y adquisición de una mayor energía, de un mayor impacto en los fenómenos inestables, especialmente entre finales del verano y temporada de otoño, ¿no? Que es cuando con más impacto y más frecuencia afectan estos episodios de Dana, ¿no? Sí. ¿Crees que el problema principal de la Dana fue meteorológico o también territorial y urbanístico? Bueno, inciden los dos procesos, ¿no? Incide, por un lado, la parte atmosférica, meteorológica, la formación de una dana, que siempre significa inestabilidad y, por tanto, una situación atmosférica potencialmente peligrosa. Y a eso se une un territorio profundamente transformado, donde se han ocupado espacios de riesgo, especialmente zonas inundables, y cuando ocurren episodios de lluvia tan intenso, enseguida circulan
los cursos fluviales, que aquí normalmente son barrancos, son ramblas, y arrastran todo lo que se encuentra a su paso, ¿no? Que en ocasiones son infraestructuras, son carreteras, son ferrocarriles, trazados de ferrocarril, o son viviendas, son polígonos industriales, todo lo que se ha ocupado cerca de lo que es la zona inundable de un cauce, en este tipo de eventos sufre el impacto, ¿no? Y se manifiesta en forma de daños y, como digo, también en forma de víctimas humanas, porque también hay un tercer factor importante en estos casos, que es que nos falta educación para el riesgo, la población no sabe actuar convenientemente en este tipo de situaciones y nos falta información, ¿no? Que es también lo que ocurrió en la Dana, ¿no? Hay que informar a la población inmediatamente que se sepa que hay una situación de aviso elevado, ¿no? Un aviso rojo, pues a la media hora, una hora como máximo, hay que informar a la población de que se corre cierto peligro y que se tomen las medidas correspondientes, ¿no? Por tanto, es todo un abanico, un cóctel de procesos los que actuaron, en el caso de la Dana del año 24, produciendo un efecto catastrófico, ¿no? Sí. Se ha ignorado durante décadas el riesgo de inundación a la hora de construir los edificios. Sí, básicamente hemos hecho una ocupación muy a la ligera del territorio, ¿no? A veces porque no se conocía, pero otras porque a sabiendas, conociendo que era un espacio de riesgo, bueno, pues tampoco había las herramientas normativas, las leyes que prohibieran esa ocupación, ¿no? En España hemos tenido ley del suelo que prohíbe ese tipo de ocupaciones de forma muy reciente. Hasta el 2008 no había obligación de pintar siquiera mapas de riesgo, y es a partir de entonces, sobre todo la última ley del suelo del 2015, la que ya prohíbe ocupar estas zonas de riesgo, de alto riesgo de inundación, ¿no? A eso se une en la Comunidad Valenciana, tenemos el llamado Patricova, que también tiene una cartografía de riesgo y que desde el año 2003 está regulando, controlando los procesos urbanísticos. Pero en el litoral mediterráneo en su conjunto, la Comunidad Valenciana es un buen ejemplo, tenemos ocupación de zonas inundables desde los años 60 del siglo pasado, ¿no? Cuando empezó ya el desarrollo económico pues continuado de nuestro país, el desarrollo turístico, empezamos a ocupar las primeras líneas de costa, empezamos a aproximarnos a los barrancos de forma indebida y hacemos construcciones. Bueno, hay mucho construido anteriores a todas estas normativas actuales, que ahora sí ya tenemos una protección normativa, ¿no? Pero, como digo, el gran problema de nuestro litoral mediterráneo es lo que hay construido de forma muy cuantiosa desde los años 60 hasta prácticamente el 2010, 2015, ¿no? ¿Y qué errores hacen que hoy en día seamos más vulnerables ante una dana? Bueno, sobre todo que no estamos formados, ¿no? Es lo que decíamos, nos falta educación a la población. Necesitamos que nos informen, nos enseñen a actuar ante una situación de emergencia, ¿no? Que nos digan qué supone un aviso rojo, que nos digan qué supone una alerta que recibimos en el móvil. Todo eso hay que educarlo a la población. Primero, los niveles básicos de enseñanza, primaria, secundaria, bachillerato, pero luego hacer campañas informativas al conjunto de la población, ¿no? Aquí los medios de comunicación pueden jugar un papel importante, especialmente los medios públicos, que están, digamos, creados también para esta finalidad de una educación constante a la población en territorios de riesgo, ¿no? Eso sería importante. Y luego, pues, cumplir todas las normativas que nos prohíben ocupar espacios de riesgo, que nos obligan a pintar cartografías para saber qué zonas son las más peligrosas. Bueno, todo eso también. Y nos hará falta también, porque ya tenemos un territorio muy ocupado, obra de infraestructura, ¿no? A lo mejor desviar un barranco, un cauce, encauzarlo. Bueno, pues es un conjunto de medidas las que pueden aminorar el riesgo frente a eventos extremos. Fundamentalmente aquí en el litoral mediterráneo es la inundación, ¿no? La que más impacto genera. Y hablando de eso que decías de enseñar a las personas desde el principio, ¿crees que la sociedad está realmente preparada para entender? De momento no, pero tendríamos que aportar las herramientas para que lo estuvieran, ¿no?
Sí, Yo siempre digo que una sociedad, cuanto mejor informada, educada esté en el riesgo, siempre va a ser una sociedad más segura, ¿no? Que podrá hacer frente a una situación o un evento de este tipo, ¿no? A una emergencia generada por un fenómeno extremo, ¿no? Por tanto, si no lo estamos, porque realmente no lo estamos en estos momentos, hay que crear los cauces para estarlo, ¿no? Y el más inmediato es la educación, la información precisa a la población en el momento adecuado, eso es fundamental, y luego pues arbitrar todo el conjunto de medidas estructurales, de obra de infraestructura que hay que hacer, de ordenación del territorio que evite la ocupación de zonas de riesgo, que cumpla la ley, por tanto, bueno, todo eso tiene que ser un continuo, ¿no? Pero lo más importante es educar e informar a tiempo a la población, sí. y ya por último, ¿crees que debemos asumir que estos episodios van a ser cada vez más frecuentes? Sí, todos los modelos climáticos en este contexto de calentamiento, que sabemos que es un contexto planetario, pero como hemos comentado, en el Mediterráneo adquiere unos tintes especiales, ¿no? Porque tenemos un mar cálido que se calienta mucho, que transfiere mucha energía. Todos los modelos están indicando que esto va a ir a más, es decir, que la frecuencia de este tipo de eventos va a más, por tanto su impacto, si no tomaron medidas, puede ser también peor. En definitiva, estamos en una situación de complejidad climática, también de un territorio que en el caso del litoral mediterráneo es un territorio de riesgo ya de por sí, muy ocupado, y por tanto hay que tomar las medidas, las acciones correspondientes, ¿no? Aquí es importante la labor que hacen los gobiernos en todas las escalas, Europa, Estado español, Comunidad Valenciana y escala local, pero también la acción que puedan llevar los ciudadanos, ¿no? Acciones cívicas, movimientos ciudadanos que reivindiquen la necesidad de todo esto, de educación, de información. Es decir, que una sociedad de riesgo como la que vivimos en el Mediterráneo puede aminorar su riesgo, como decíamos, con más información, más educación, más cultura en definitiva del territorio, conocer dónde vivimos, saber si tenemos un barranco cerca y cómo debemos actuar. Todo esto es importante porque, ya digo, el contexto de cambio climático nos ofrece una perspectiva a corto plazo no muy optimista, ¿no? Con un calentamiento que lamentablemente va a ir a más, no conseguimos frenarlo, y eventos extremos que se van a manifestar de forma más frecuente aquí en nuestro país en su conjunto, pero muy especialmente en el Mediterráneo, sí.